Capítulo 10. El hombre de Vitruvio y las proporciones ideales del cuerpo humano. El hombre guarda idealmente proporciones que han sido definidas por Leonardo da Vinci. En este capítulo se abordan las distintas posiciones del cuerpo humano en los sistemas castrenses, los diferentes aspectos del ser humano de acuerdo a varias escuelas, las variantes de la anatomía humana y se habla sobre un mundo nuevo y valioso desarrollado en torno a otras capacidades. El hombre de Vitruvio. Proporciones ideales del cuerpo humano. Episodio 1. Las ilustraciones realizadas por Leonardo da Vinci han trascendido a través de la historia. Las proporciones descritas tienen relación entre las distintas partes del cuerpo y el todo del cuerpo en términos geométricos y trigonométricos. El hombre de Vitruvio es un estudio clásico de las proporciones ideales del cuerpo humano. Dibujo y notas anatómicas que ejercitó Leonardo da Vinci. Figura masculina desnuda, brazos y piernas sobreimpresas en una circunferencia y con un cuadrado. Vitruvio fue un arquitecto perteneciente a la antigua Roma. No hizo notas, sino generales y tampoco, sobre todo, ilustraciones. Las ilustraciones pertenecieron al Renacimiento. Leonardo en 1492 dibujó el hombre de Vitruvio con la técnica de plumín, pluma y tinta sobre papel. La dimensión total del hombre de Vitruvio de Leonardo tiene 34.4 centímetros por 25.5. Sus dueños originales fueron Giuseppe Bossi hasta 1815, que a su muerte en una subasta Luigi Celotti lo compró. Y finalmente la Galería de la Academia de Venecia lo tiene desde 1822. Las proporciones. Esto es lo más interesante, las proporciones. El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, en las raíces de los pelos, mide 1/10 de la altura total de un hombre. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, equivale a 1/10 de la altura total. La cabeza, desde la barbilla hasta la coronilla, equivale a 1/8 del cuerpo total. El esternón, medido hasta las raíces del pelo, equivalen a 1/6 parte. Del mentón hasta la base de la nariz, equivale a 1/3 del rostro. La frente en sí misma equivale también a 1/3 del rostro. El pie significa 1/6 de la altura de todo el cuerpo y el codo 1/4 de la altura de todo el cuerpo. El ombligo es el centro de la figura del cuerpo humano. Como se puede ejemplarizar, colocado un hombre boca arriba y con las manos y los pies estirados, si se traza una circunferencia, esta toca las puntas de los dedos y también de los pies. La figura circular sobre el cuerpo humano posibilita lograr también un cuadrado, desde la planta de los pies hasta la coronilla, y será la misma que se da entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos. Un juego geométrico y trigonométrico de una inusitada inspiración y perspicacia de Leonardo, siempre claro, basado en Vitruvio. Leonardo hizo sus notas con su clásica escritura especular, es decir, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Para poder leerlo, hay que colocar la escritura frente a un espejo. Lo hacía para evitar plagios, que en esa época arreciaba con más fuerza. Además, un agregado de Leonardo es que corrigió y añadió otras respecto del original de Vitruvio. Asimismo, 4 dedos equivalen a una palma, 4 palmas a un pie, 6 palmas a un codo, 4 codos a un paso, 24 palmas equivalen a un hombre. Desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo, 1/7 del cuerpo. Desde los pezones hasta la coronilla, 1/4 del cuerpo. Anchura mayor de hombros significa 1/4 de todo el cuerpo. Desde el codo a la punta de la mano significa 1/5. Y la mano completa 1/10 del cuerpo. El comienzo de los genitales significa hasta la proporción final del cuerpo,
a un medio hombre. Un pie significa una séptima parte. Asimismo, curiosamente, de la barbilla a la nariz, del nacimiento del pelo a las cejas y la oreja en su dimensión total, esas tres dimensiones son las mismas. De la planta del pie a la baja rodilla, de la baja rodilla al comienzo de los genitales, significan ambos un cuarto de todo el cuerpo. Del inicio de la rodilla al inicio de la pelvis, significa la misma medida del torso. Y del centro del pecho hasta la punta de los dedos, la longitud de todo el cuerpo. El dibujo de Leonardo, si se pone en imaginario, pues cobra posiciones en movimiento. Antes de Leonardo intentaron dibujar a Vitruvio, Francesco de Giorgio Martini en 1480 y Giacomo Andrea de Ferrara. Hay similitudes, no son las mismas. Por eso se ha especulado y se debate aún si Leonardo copió a los dos autores previos citados. El hombre de Vitruvio, sistemas castrenses, episodio 2. La estética humana a partir del hombre de Vitruvio ha sido asumida por los cuerpos castrenses del mundo en cuanto a ciertas posiciones del cuerpo que se utilizan como parte de la ritualística propia de sus instituciones. Escuchemos. Una interesante derivación de las proporciones ideales del hombre de Vitruvio y que con las notas y los dibujos de Leonardo son clásicos de la geometría, de la trigonometría y también de los estudios ideales de la estética humana. Una derivación, menciono de lo mismo, tiene que ver con el ejercicio de estudiar las distintas posiciones que generalmente los cuerpos castrenses del mundo han adoptado. Particularmente es interesante la llamada posición firmes. La posición firme supone una alerta en preparación al acto bélico que todos los cuerpos militares del mundo lo usan. Sin embargo, no solamente los militares, los policías, los paramilitares, también los scouts, los cadetes y el ejército de salvación. Por otro lado, las bandas de marcha civil, bandas estudiantiles o bandas de edades más avanzadas usan particularmente la posición de firmes. Hay algunas variantes que es interesante pasar revista. Por ejemplo, en Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, también en Nueva Zelanda, Australia, las excolonias del Reino Unido y también en Estados Unidos de Norteamérica, los pies deben tener un ángulo de 45 grados con respecto de los talones. En Canadá la diferencia es curiosa. El ángulo entre los pies con los talones debe tener 30 grados. En Rusia, tradicionalmente, a la orden de Ar o Mar, los soldados giran la cabeza, que están hacia el lado, giran bruscamente hacia el frente. En Suiza, quienes ejercitan un papel de fuerza militar, ya sabemos que no hay ejército en Suiza, todos son eventualmente soldados cuando se les convoca, el ángulo de los pies a los talones debe tener 60 grados. En una variante interesante en Suecia, en todos los cuerpos castrenses, es que las manos deben estar cerradas en puño como una señal de lucha. Son distintas lecturas sobre el cuerpo que en base de la proporción ideal del hombre de Vitruvio se deriva al momento del ejercicio de las Fuerzas Armadas del mundo y sus concomitantes relaciones y vecindades. De la misma manera como las Fuerzas Armadas en el mundo tienen posiciones similares, aunque con diferencias de acuerdo a lo que hemos citado, es interesante que hay culturas, subculturas y distintas ideologías en el mundo cuyas traducciones de los lenguajes corporales a la vista se diferencian. Es conocido el saludo hitleriano en el nacionalsocialismo alemán, cuando se saludaba al Führer y él a su vez respondía, o cuando entre sí se saludaban los militantes, los milicianos de esa tendencia, con un clásico saludo con la mano en alto y levantado hacia adelante.
También en ese orden de cosas hay distintas salutaciones en el mundo de la francmasonería, cuando de acuerdo a los iniciados, compañeros o maestros se saludan en forma diferente. A los iniciados se les coloca con la palma de la mano extendiendo el pulgar y dirigido hacia el cuello, hacia el cartílago cricoides, para señalar que en cualquier momento la muerte puede aparecer en ellos, un símbolo de la educación para la muerte. Cuando se trata de saludos masónicos dándose y estrechando las manos, son distintos en el caso de cada uno de los niveles. Por ejemplo, de alguna manera haciendo una suerte de clic en la tabaquera anatómica de uno frente al otro sobre el dorso de la mano en la altura del pulgar. En cambio, extendiendo el dedo medio y empujando la superficie del músculo palmar mayor y palmar menor atrás de la muñeca, cuando los saludos masónicos son con el rango de maestros. Mucho se ha discutido, se ha especulado y se ha estudiado a fondo la salutación de Bolívar y San Martín en la rotonda de Guayaquil, cuando se entrevistaran para decidir frente a los procesos libertarios de las Américas. El escultor quizás sabía, quizás no, que entre sí los dos libertadores eran francmasones y la salutación entre sí estrechándose las manos podría revelar un saludo masónico escondido. El hombre de Vitruvio. Aspectos del ser humano. Episodio 3. El hombre no es hecho en base a una medida universal. La ciencia ha definido distintos aspectos del cuerpo humano que reflejan variaciones según las escuelas de estudio. Escuchemos. El hombre de Vitruvio es un esfuerzo eidético, imaginario, de cómo es la estética ideal del ser humano. Sin embargo, ya sabemos que en el mundo de las variaciones anatómicas de las distintas razas y expresiones en el mundo, las cosas no son hechas a la medida universal. Y por eso hay que remontarse a los distintos estudios que sobre la figura humana ha realizado la ciencia, sobre todo la biotipología y la psicotipología. Estudios sobre los distintos aspectos del cuerpo humano que reflejan variedades de acuerdo a cada una de las escuelas. Tradicionalmente, la escuela italiana de Pende y Viola distinguió a los seres humanos entre longilíneos y brevilíneos. La una figura es la esbelta alta, delgada. La otra, la del brevilíneo, es una figura gruesa, rechoncha y baja. Siguiendo esa tendencia, en la escuela alemana de Ernst Kretschmer, distinguió al leptosomo asténico, al pícnico, respecto del atlético. El leptosomo asténico es una figura alargada, delicada, delgada y también, de alguna manera, asténica. El pícnico es bajo, es rechoncho, grueso, gordo. Y el atlético es una suerte de figura intermedia, en donde las proporciones se basan en la musculatura y el sistema articular como predominantes imaginarios. La escuela norteamericana de Sheldon sugirió una diferencia de acuerdo a qué hoja del blastodermo predomina en cada una de las personas. El endomorfo, el ectomorfo y mesomorfo son los tres variantes, las tres categorías que Sheldon propone en su clasificación. El endomorfo se desarrolla sobre todo a partir de las vísceras, el ectomorfo sobre todo a partir de la piel y del cerebro y del sistema nervioso, y el mesomorfo a partir de los músculos y el esqueleto óseo. Cada una de las formas anatómicas, por tanto, no siguen precisamente las tendencias ideales de Vitruvio y de Leonardo da Vinci. Una variante de los científicos en el resto del tiempo procuró inclusive sortear los obstáculos de la base anatómica que a manera de rigor inamovible volvía muy esquelética, muy rígida la clasificación. Y por eso, para citar a dos ejemplos, Carl Gustav Jung
el autor del concepto de la introversión y extroversión, precisamente clasificó 8 tipos introvertidos diferentes y 8 tipos extrovertidos diferentes. Hay una versión más acopada, 4 introvertidos y 4 extrovertidos, de acuerdo a qué variante determine cada uno de ellos. Pero es un esfuerzo en donde se escapa Jung de la rigidez del concepto anatómico para diferenciar a los seres humanos. Otro esfuerzo lo hizo Fritz Kunkel en clasificar al ser humano en tortuga, enredadera, nerón y estrella. Tortuga, el de reacciones lentas; enredadera, el que busca siempre atarse a un buen árbol a que le cobije; nerón, que anhela el poder; y estrella, el que anhela la figuración. Hay escuelas inclusive de corte filosófica, como la de Spranger, en donde clasifica al ser humano de acuerdo al valor humano que más predomina en él: el homo religioso, el homo científico, si es que predomina la espiritualidad y la búsqueda de la verdad; el hombre estético, si busca sobre todo el arte y la belleza; el homo social, que busca la solidaridad humana; y el homo político, que busca el poder y la gobernabilidad. Son estilos y escuelas en donde se intenta clasificar a los seres humanos desde el punto de vista anatómico y biológico unos, y desde el punto de vista psicológico, también axiológico, ético, filosófico, según otras tendencias. Por eso es que las ideales proporciones de Vitruvio, representadas en el dibujo de Leonardo da Vinci, no se cumplen siempre en la cabalidad que se esperaba por parte de ese esquema ideal e idético, yo diría platónico, respecto de la figura humana. El mismo Kretschmer ha distinguido el perfil de pájaro que tienen los leptosomasthénicos cuando la mandíbula es muy pequeña. Hay también, en el caso del atlético, prognatismos. La mandíbula inferior se pronuncia significativamente en aquellos seres humanos. Y también en otras clasificaciones de acuerdo al tamaño y a la forma del rostro y de la cabeza. Los braquicefálicos, que tienen la cabeza ancha; otros que tienen la forma de óvalo, una suerte de óvalo alargado y diferente de otras configuraciones humanas. Por tanto, lo ideal no es precisamente lo común. La estadística da una variante muy importante que tiene traducciones al momento de hacer estudios en la biología, en la biotipología, en la psicotipología. El hombre de Vitruvio, variantes de la anatomía. Episodio 4. Las diferencias existentes entre las formas anatómicas del cuerpo humano permiten la generación de otros conceptos en el mundo actual. Es importante aceptar las diferentes formas de ser con el afán de ofrecer un mundo menos sesgado y menos dogmático, procurando un mundo nuevo y valioso, desarrollado en torno a otras capacidades. Con relación a las múltiples variantes que tiene la anatomía humana, y por tanto que puede ser un concepto eurocéntrico, el concepto ideal del hombre estéticamente universal, pues es necesario aceptar las diferentes formas de ser anatómica del cuerpo humano. De esa manera, cada una de las diferencias que entre la raza humana, que la especie humana presenta, ofrecería menos sesgos y menos visiones dogmáticas sobre su esencia física. Tanto es así que un mundo muy nuevo y considerablemente valioso en el mundo se ha desarrollado ahora sobre las discapacidades. Las otras capacidades, como se llama en un lenguaje metafórico, dado que quienes tienen algunas minusvalías tienen otras sobrevalías en distintas formas integrales de ver la corporalidad. De esa manera, hay personas que pueden tener tamaños de dientes distintos. Pueden haber personas que sus pabellones auriculares tengan tamaños diferenciados. Hay una variedad muy amplia de narices y en ese orden de cosas tradicionalmente se ha hablado de nariz judía
y de nariz árabe para darle un apelativo a una forma de ser cultural y no solamente física. Es verdad que las distintas formas de ser anatómica además han potenciado otros valores. Quizás en el caso de los pies, el pie varo equino, el pie valgo, distintas anomalías a la luz de la medicina que pueden ser corregidas en base de una ortopedia acertada en el tiempo, y mientras más niños los sujetos mejor. Sin embargo, también esas formas de minusvalía han potenciado talentos escondidos, leyes vicariantes. Cuando falta algo, el otro extremo de la vida explota mejor talentos, valores escondidos. Quizás el más emblemático caso en el Ecuador es el del santo y sabio hermano Miguel de la Salle, Francisco Febres Cordero Muñoz, santo en los altares de la Iglesia Católica y sabio para los educadores, porque fue un referente impresionante de cómo un educador puede llegar a los distintos niveles de los niños en todas las ciencias. Y al santo y sabio hermano Miguel le cabe una frase emblemática: por el camino recto con los pies torcidos, por el camino recto y los pies torcidos, pues él tenía una falla genética de sus pies, y es posible que precisamente por esa minusvalía le permitió sorprender al mundo de la educación, sobre todo infantil, con talentos sobrevalorados en escribir con el seudónimo de J. María Bruño todas las ramas del conocimiento para la educación infantil. Tanto que cuando tantos de nosotros aprendimos de la escuela sus libros, creíamos que era un autor español con ese nombre extraño y raro. Era un seudónimo que, para evitar la vanidad, él se protegía con un nombre ficticio. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo.